Muy buenos días, profesor Julián Flores Figueroa. Nuestro equipo está conformado por Jorge Obed Díaz Meléndez, Jesús Ángel Flores Padilla, Jesús David Riquina López y su servidor Eduvier Rivas Arce. En el proyecto final hablaremos de investigación de protocolos de comunicación y diseño de redes simuladas con Cisco Packet Tracer, GNS3 y Wireshark. Bueno, comenzamos. Como sabemos, el diseño de una red de computadoras es algo muy importante, ya que estas redes se configuran para transmitir datos entre sistemas y disponer de recursos en común como servidores, bases de datos o impresoras. Esto para que la productividad de una empresa no se vea afectada, es fundamental crear un buen diseño de una red que sea idónea. Ahora bien, el hecho de que la empresa cuente con un buen diseño de arquitectura de red nos va a permitir lograr una conexión adecuada de los protocolos y software necesarios para llevar a cabo una de las actividades comerciales de la manera más óptima. En este proyecto final o alrededor de las semanas de trabajo dentro de esta materia, estuvimos trabajando con Cisco Packet Tracer, que es un programa integral de enseñanza y aprendizaje de tecnología de redes que ofrece una combinación única de experiencias de visualización y simulación realistas. También estuvimos trabajando con Wireshark, el cual es un analizador de paquetes de red, una utilidad que captura todo tipo de información que pasa a través de una conexión. Estos dos programas son gratis para trabajar y es lo que estuvimos trabajando nosotros en estas semanas de trabajo durante esta materia. Vamos a enfocarnos en los ejercicios que vimos alrededor de este trabajo. Primero, de las primeras actividades que el profesor nos puso fue una resolución de problemas y fue creación y configuración de redes y servicios. Primero creamos una red básica configurada por el CLI y como podemos ver aquí está configurada, ya se ve la imagen de red configurada, ¿no? Entonces nosotros primeramente para esta configuración configuramos el puerto del router mediante un CLI y aquí se mira los datos que le pusimos, las IP, la submáscara y el gateway. Después de ahí, mediante el CLI empezamos a configurar sus elementos y mediante unas configuraciones que el profe nos dio, pues los pudimos dar de alta estos elementos, ¿no? Ya sea un router o la computadora, ¿verdad? Después de ahí creamos una red básica uniendo dos redes por medio de una ruta estática. Aquí se ve dos computadoras y dos routers. Hicimos que tuvieran conexión entre sí las redes, la red 1 o más bien la red 0 y la red 1 para que estas dos tuvieran conexión. Estas conexiones las hicimos de la siguiente manera. En la red 0 pues le pusimos la IP que lleva y su submáscara y el gateway. Y en la PC1 igual, pero utilizamos otra IP. Ahora en los routers utilizamos estas configuraciones que se ven aquí para darlos de alta, ¿verdad? Y que estas pudieran tener conexión. En el router de la red 0 pusimos estas configuraciones. Y en el router de la red 1 estas otras configuraciones. Como se ven aquí, miren. Todo eso empezamos a hacer en estos routers. Aquí estamos creando la ruta estática, ¿verdad? Y ya después de que hicimos eso, validamos. En la red 0 nos metimos a la PC y nos estamos dando cuenta que sí tiene enlace con la otra PC que le pusimos. Una era la red 1.2 y le hacemos ping y listo. Y en la red 0.2 de la otra computadora le enviamos un ping hacia la otra y también tiene conexión. Y aquí está ya la red funcionando, ¿verdad? Después hicimos otra configuración por medio de Telnet. Utilizamos pues los dos routers, ¿no?
y lo configuramos pues los routers de esta manera, ¿verdad? Aquí se pueden ver las conexiones, las configuraciones que hicimos y listo, ¿verdad? Ahí están, mire. Aquí se puede ver claramente cómo utilizando el comando showroom pues hicimos las configuraciones. Después configuramos la dirección IP con estas direcciones que tenemos aquí, la submáscara. Y después configuramos la interfaz del router de esta manera, ¿no? Y luego como siguiente paso en el CLI le asignamos una IP. Aquí está las IP que le pusimos. Y aquí se ve ya cómo tienen conexión estas dos, ¿verdad? Y aquí, pues con los usuarios que creamos, pues nos damos cuenta que ya tienen conexión, ¿verdad? Esto fue dentro del router 1. Aquí después hicimos otra actividad, la configuración de un servidor web o un servidor de correo. Le pusimos la IP del servidor, aquí están los datos y aquí los pusimos, ¿no? El servidor DNS, los datos aquí están y aquí los pusimos, no olvidando que hay que prenderlo, ¿verdad? Y esta es la estructura que quedó, miren, las computadoras, los servidores, ¿verdad? Son servidores web, un servidor de email y un servidor DNS, ¿verdad? Y aquí están las configuraciones. Y ya validamos pues que estén todo bien. Y aquí está, mire, aquí se ve cómo ya hay conexión entre esos servidores, ¿verdad? Entonces aquí está el servidor del correo, cómo lo configuramos, el de email y los parámetros, ¿verdad? Entonces aquí se ve cómo están estos usuarios que nosotros le ingresamos para poder tener conexión, ¿verdad? Y aquí es donde los ingresamos. Entonces aquí están las configuraciones de nuevo para los alumnos o las personas que vayan a tener acceso a estos servidores. Y pues aquí ya por último se ve cómo están funcionando y tienen conexión entre sí. En la segunda semana hicimos otras actividades, la configuración de un router utilizando GNS3. Primeramente pues teníamos que instalar el programa, el software GNS3 para trabajar en él, ¿verdad? Y como vimos en las clases y en las guías que el profesor nos daba, había que descargarlo, meterse a la página, crear un usuario para poder descargarlo y listo, ¿verdad? Ahí le dábamos en qué ruta iba a estar para que éste se instalara en nuestra computadora y pudiéramos por último ya trabajar en él. Primeramente hicimos una configuración de router haciendo el uso de este programa que descargamos. Pusimos 7 routers y los configuramos con una tarjeta tipo White 2T. Cada router lo configuramos con ese tipo de tarjeta, ¿verdad? Como se puede ver aquí. Y el router 7 lo configuramos para 6 tarjetas. ¿Por qué? Porque los routers del 1 al 6 iban a estar conectados con el router 7, como se puede ver aquí, miren. Todos estos tienen conexión con este router. Ahora también en los routers 3 y 4 les habilitamos otro puerto serie, es decir, les agregamos otra tarjeta como se puede ver aquí. Y el switch le habilitamos esos puertos también. Utilizamos el cableado para conectar el switch a estos routers como se ve aquí. Después hicimos unas configuraciones para agregarle las direcciones IP y que estos tuvieran conexión, y ya después de ahí guardamos la configuración con esto, ¿verdad? Con esta serie de configuraciones. Después hicimos una configuración por medio de Telnet
pero ahora en este programa, en el GNS3, colocamos dos routers. Una vez que los colocamos, encendimos los nodos, como se puede ver aquí, ¿verdad? Cada nodo, pues se ve cómo está en conexión. Entonces ahora, mediante la consola de cada uno de estos routers, le agregamos un usuario, como se puede ver aquí. Le estamos agregando un usuario y lo habilitamos, ¿verdad? Aquí se ve, miren la configuración, cómo le estamos dando privilegio y le agregamos un usuario y una contraseña. Aquí está el password y el usuario y los privilegios, ¿verdad? Entonces ahora hacemos las configuraciones de Telnet y se ve claramente, ¿verdad? Cómo mediante estas pantallas podemos configurar. Y ya vemos las configuraciones establecidas, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver cómo el usuario radmon ya tiene acceso, ¿verdad? Miren, mediante la consola configuramos. Aquí empieza la misma configuración que usamos en el router 1, ahora se estableció en el otro router 2, como podemos ver, miren. Y aquí le estamos agregando la contraseña para que el router 2 también tenga sus usuarios, ¿verdad? Y los privilegios que le ponemos a este router para que tenga conexión. Y aquí ya se ve la conexión de los routers por medio de Telnet, ¿no? Tiene la dirección, el usuario de su contraseña, y pues ahí está ya terminada esa configuración. Después hicimos el diseño de redes WAN. Este fue en el software Cisco. Primeramente pues utilizamos los routers, ¿verdad? Y les agregamos una tarjeta WAN-IT. Al segundo router, igual de la misma manera, le colocamos dos tarjetas y aquí se puede ver. Y al tercer router también le agregamos una tarjeta. Y aquí está, mire. ¿Por qué hicimos eso? Porque estos routers van a hacer que se conecten estas dos PCs utilizando las interfaces seriales hacia el router central. Toda esta va a tener conexión aquí, como se ve. Y aquí estamos configurando las tarjetas Red LAN de las dos PCs con estas direcciones, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. Después, los routers mediante el CLI los configuramos. Nos vamos al primer router y le pusimos la puerta de enlace y la IP asignada, ¿verdad? A cada router. Y aquí se ve, mire. Lo podemos ver. La siguiente configuración en el router mediante esta consola, el CLI, perdón. Y aquí se ve todas las configuraciones que pusimos para que estos tuvieran conectividad. Aquí se ve la otra, como también el router 1 lo configuramos de la misma manera, pero usando las direcciones que el profesor nos daba, ¿verdad? Para que estos tengan conexión. Después de eso, trazamos la ruta. En el router 0 utilizamos esta configuración. En el router central, que es el router 2, establecimos la siguiente conexión para las dos tarjetas que habíamos agregado, ¿verdad? No olvidando eso. Y en el router 1 también utilizamos esta configuración. Ya después de eso validamos la conexión, poniéndonos en la PC 0, como dice aquí, y le hacemos un ping hacia la otra computadora para ver que sí tiene respuesta, ¿verdad? De la misma manera, en la computadora, en el PC 1, le ponemos un ping hacia la otra computadora y vemos cómo nos da respuesta. También hicimos una red WAN, hicimos el diseño de una red WAN interconectado dos redes LAN. Bueno, como primer paso, nos colocamos en el primer router y agregamos una tarjeta WAN. Aquí se ve,
white IT, y no olvidemos que tenemos que apagar el router y después de que lo ponemos se prende, ¿verdad? Nos vamos al otro router y agregamos dos tarjetas white IT y como se mira aquí. Después en el router 2 también le tenemos que agregar una tarjeta white IT. Ahora vamos a pasar a las conexiones entre los dispositivos. Pues utilizando cable de cobre agregamos del router a la PC la conexión, ¿verdad? Igualmente del otro extremo hacemos lo mismo con cable de cobre. Y aquí se ve las interfaces seriales, cómo se conecta los routers, el central al otro router por sus interfaces seriales, ¿verdad? Aquí está ya todo sin configurar. Después nos vamos a la PC0 y configuramos las tarjetas LAN con las siguientes conexiones. En la PC1 igual con estas conexiones, ¿verdad? Con estas direcciones IP. Después en el primer router, mediante el CLI, pues asignamos las puertas de enlaces y las IP. Y damos de alta la interfaz que vamos a utilizar, ¿verdad? Del mismo modo, en el extremo opuesto, hacemos lo mismo, pero con otras direcciones IP, ¿verdad? Aquí está. Ahora en el primer router vamos a establecer la comunicación entre los puertos series con estas conexiones que el profe nos dio. En el segundo router hacemos lo mismo para que los puertos en serie tengan comunicación. Solamente que en este segundo router, pues como tiene dos, no sé si recuerdan que agregamos dos tarjetas, entonces tienen dos puertos seriales, también la tenemos que habilitar con la siguiente configuración. Y luego nos vamos a dirigir al otro router, al router 2, y vamos a poner la siguiente configuración, ¿verdad? Ya que esté configurado estos routers, vamos a trazar el trazo de la ruta que va a seguir nuestra conexión en el router 0 con las siguientes configuración. En el router 1 la siguiente configuración, y aquí también tenemos que ponerle dos rutas porque hay dos tarjetas. Después en el router 2 hacemos lo mismo. Después de hacer eso ya tenemos configurada nuestro router con nuestras PC y validamos. Nos ponemos en la PC y miren, podemos ver cómo enviando un ping tiene respuesta de una computadora a la otra. Y aquí está la red ya completa funcional. Y aquí se ve cómo hicimos una simulación de un paquete que lo lleve hasta acá. Y viceversa también. Es lo mismo que hicimos aquí con el ping. Ahora, después de eso, diseñamos una red WAN que está interconectando dos redes LAN por medio de puertos series. Nos vamos al primer router y hacemos lo mismo, ¿verdad? Asignamos una tarjeta white IT. En el segundo router hacemos lo mismo. Ponemos otra tarjeta. En los routers, pues los conectamos sus puertos seriales. Aquí se ve cómo los conectamos. Y aquí se ve ya cómo están las dos PC conectadas con los routers y con sus puertos seriales. Después de ahí pasamos a configurar las tarjetas LAN de las PC con estas direcciones IP. En la segunda, con estas direcciones IP. Ahora después de ahí configuramos los routers. En el primer router, pues le asignamos la siguiente dirección de la interfaz Fast Ethernet. En el otro router, bueno, en el mismo router más bien, también utilizamos esta conexión, estas configuraciones para la interfaz serial ahora. En el segundo router configuramos la interfaz Fast Ethernet y en el mismo router la interfaz serial. Ahora nos vamos al primer router para trazar la ruta con estas siguientes configuraciones. En el segundo router trazamos la ruta con estas otras configuraciones. Después de ahí validamos la conectividad
y vemos cómo en una PC le ponemos un ping de la otra PC y vemos cómo tiene comunicación tanto en la primer PC como en la segunda, ¿verdad? Está dando respuesta. Y aquí está ya la red completa y funcional. Se ve cómo está configurada correctamente y tiene conexión. Ahora en la cuarta semana creamos redes WAN utilizando Frame Relay. Primeramente empezamos configurando dos routers. Mediante el CLSI le configuramos la encapsulación Frame Relay. En el router 0 utilizamos esta configuración, la interfaz serial, le pusimos la encapsulación Frame Relay para configurarla. En el mismo router también la interfaz serial la configuramos y le damos un identificador a la interfaz virtual con la siguiente configuración, y es esta, ¿no? En el router 1 también ingresamos la siguiente para configurar la encapsulación relay y el identificador virtual también. Ahora los dos routers, ya que están configurados, pues nos vamos a la nube. En el serial 0 agregamos las direcciones que le pusimos a los routers, ¿verdad? La 102 la utilizamos para México-Monterrey. En el serial 1, la 201 Monterrey, México, y en el Frame Relay México-Monterrey, Monterrey-México. Ahí le estamos dando las conexiones y aquí se ve cómo ya después de esas configuraciones quedó lista la configuración. Enviamos un paquete y tiene conexión hacia el otro router, de México a Monterrey. Entonces ahí se ve que hubo conexión. Ahora estamos en la siguiente actividad. Emulamos la conectividad de dos ciudades distintas realizando la conexión Frame Relay. Esta actividad pues ya teníamos configurados el primer router, los primeros dos routers con su nube en las dos ciudades que era México, Monterrey, y ahora le agregamos otro router que es la ciudad de Guadalajara y lo configuramos mediante el CLI con estas configuraciones. Después de hacer eso nos vamos nuevamente al router de México para hacerle otra configuración mediante estas configuraciones para que tenga conexión México y el nuevo router Guadalajara, ¿verdad? De la misma manera hacemos lo mismo del router Monterrey hacia Guadalajara. Después de ahí nos fuimos a la nube y agregamos en el serial 2, que es el que estamos utilizando, Guadalajara-Monterrey. En el serial 0 sería México-Guadalajara y en el serial 1 Monterrey-Guadalajara. Y aquí vemos cómo en el Frame Relay ya están las ciudades con conexión en los diferentes seriales, serial 0, serial 1 y serial 2. Y aquí está ya la validación, la simulación de que hay conectividad en estas. Después hicimos otra actividad, la creación de una red utilizando interfaz serial Frame Relay, además de utilizar el software GNS3. Primeramente ingresamos a las tarjetas seriales de un puerto en cada uno de los routers y agregamos una tarjeta. Aquí se ve como en el router de los extremos agregamos una tarjeta y en el router central agregamos dos puertos seriales. Aquí se ve White 2T. Y aquí está la configuración. Se configuraron, pues los routers se pusieron, los tres routers, se cablearon y así quedó el esquema, ¿no? Después de ahí les dimos que se prendieran y se empezaron a configurar cada uno de los routers. Aquí se ve cómo ya están conectados. Mediante esta configuración, miren. En el router 1 utilizamos esta configuración. En el router 3 utilizamos esta, que serían los dos opuestos. Y aquí estamos encapsulando las configuraciones de los routers, ¿no?
en los routers de los extremos y en el router central con estas configuraciones. Después de ahí realizamos una prueba de conectividad con un ping en los routers de los extremos y vemos como si hay conexión. Y aquí está ya la red ya funcionando completamente. Después de ahí creamos una red básica utilizando Frame Relay. Aquí agregamos las tarjetas LAN y las configuraciones que el profesor nos dio. En el router 0, las interfaces Fast Ethernet las configuramos con las siguientes direcciones, router 0 y el router 1 de la misma manera, ¿verdad? Aquí asignamos las direcciones IP en cada router con las interfaces que estamos viendo, ¿verdad? Router 0 y router 1, y aquí está el diagrama con las interfaces ya habilitadas y cada uno con su configuración. Ahora trazamos la ruta en cada router 0, le estamos dando la IP la ruta que va a llevar, y el router 1 con el IP route la otra ruta. Ahora encapsulamos en el Frame Relay, tanto en el router 1 como en el router 2. Hicimos la misma configuración. Y aquí se puede ver, ¿no? Ahora configuramos la nube, el serial 1, el serial 0 y el Frame Relay, ¿no? Aquí se puede ver el serial 1 y el Frame Relay. Ahora probamos la conectividad con un ping de extremo a extremo. Y vemos cómo tienen conexión. Y aquí está la red ya terminada. Bueno, pues esas fueron las actividades que vimos en las 4 semanas de nuestro curso. Aparte de eso, contestamos preguntas muy importantes, ¿verdad? Contestamos preguntas muy importantes como por ejemplo, ¿a qué se refiere el término WAN? ¿Qué tipo de servicio proveen las redes WAN? ¿Existe un límite de distancia para las redes WAN? ¿Cómo se logra la comunicación entre dos puntos alejados por miles de kilómetros? ¿Por qué el Internet se considera una red WAN? ¿Cuáles son las partes por las que se distingue una red WAN? ¿A qué se refiere el término red de acceso? ¿A qué se refiere el término red de transporte? ¿Cuál es el criterio más eficiente para la clasificación de las conexiones WAN? ¿A qué se refiere el término circuito dedicado de las conexiones WAN? ¿Quién es el creador del protocolo punto a punto? El protocolo punto a punto, ¿qué tipo de protocolo reconoce? ¿En qué momento el protocolo punto a punto permite la negociación de direcciones IP? ¿Cuál es el funcionamiento general de protocolo punto a punto? ¿Cuáles son los protocolos de autenticación que un sistema PPP puede obligar a otro a identificarse? ¿En qué consiste el protocolo de autentificación Password Authentication Protocol? ¿Por qué se dice que el protocolo PAP es vulnerable? ¿En qué consiste el protocolo Challenge Handshake Authentic Protocolo? ¿Qué es la criptografía? ¿Cuáles son los elementos que utilizan para llevar a cabo el cifrado de mensajes? ¿Qué papel juega la clave en el cifrado de mensajes? ¿Qué es el algoritmo de cifrado? ¿Cuáles son los tipos de criptografía? ¿En qué consiste la criptografía simétrica? ¿Cuál es el mayor inconveniente de la criptografía simétrica? ¿En qué consiste la criptografía asimétrica? ¿Cuál es la desventaja de la criptografía asimétrica? ¿En qué casos se utiliza la criptografía? ¿En qué consiste el Dynamic Host Configuración Protocolo? ¿Por qué en los accesos PPP no hace falta el DHCP? ¿Cuál es la restricción para que un cliente pueda obtener los parámetros de un servidor DHCP? ¿Cuáles son los parámetros de conexión que se pueden obtener con el DHCP? ¿Cuáles son los tipos de asignación de direcciones IP en DHCP? ¿En qué consiste la asignación manual en DHCP? ¿En qué consiste la asignación automática en DHCP? ¿En qué consiste la asignación dinámica en DHCP? ¿Cuáles son las fases por las cuales pasan las operaciones DHCP? ¿Cuáles son las operaciones relacionadas con las 4 fases del DHCP? Como vimos, son preguntas muy importantes para que nosotros
conozcamos más acerca del DHCP, las conexiones dinámicas y todo lo relacionado, ¿verdad? Con lo que vimos en el curso que el profesor nos está dando. Ahora, como conclusión, podemos llegar a que cada uno de los temas que vimos en este curso son de mucha importancia para el diseño de redes de computadoras y del curso en general, pues es bastante bueno, ya que en la primera sesión aprendimos a crear redes mediante el software llamado Cisco Packet Tracer, en el cual pudimos hacer configuraciones mediante CLI y Telnet. En la semana 2 aprendimos a realizar la configuración de una red mediante el uso del software GNC3, el cual es un simulador de redes de computadoras que permite a los usuarios diseñar, construir y simular redes complejas. Es una herramienta de software libre que se utiliza para simular redes de computadoras en un ambiente de laboratorio virtual y también mediante el uso de Frame Relay. Ahora bien, en la sección 3 estuvimos viendo lo que son las formas de gestionar la seguridad en lo que tiene que ver con las redes de computación y la forma en la que nosotros lo podemos aplicar para poder configurar una red. En la sección 4 aprendimos acerca del protocolo DHCP, el cual en pocas palabras es un protocolo de gestión de redes que se utiliza para asignar dinámicamente una dirección de protocolo de Internet IP a cualquier dispositivo de modo automático sin tener que llevar a cabo algún proceso. Por lo tanto, DHCP automatiza y gestiona de forma centralizada estas configuraciones, en lugar de requerir que los administradores de red las asignen estas direcciones por su cuenta, bajo el riesgo de asignar direcciones idénticas, lo que generará un posible conflicto. DHCP puede implementarse tanto en pequeñas redes locales como en grandes redes empresariales. Y ya por último, queremos agradecer el equipo de nosotros, de Jesús, Jorge, Ángel y un servidor de Ubier, el que profesor nos haya ayudado en cada una de las clases, se dé el tiempo a usted para darnos las clases virtuales y que nos explique, más bien que nos resuelva todos los ejercicios, profesor. Estamos muy agradecidos con su forma de enseñanza y esperamos que siempre sea así, profesor, y siga usted enseñando a más alumnos. Sin más que decir, muchas gracias y que tengan buena tarde.